casos y controles. ¿Qué han visto ya? Ecológicos, transversales. Bueno, los ecológicos y los transversales, en las clasificaciones más habituales o más clásicas, digamos, son descriptivos, ¿sí? Si bien ya habíamos dicho que por ahí eso depende un poco también de la estrategia de análisis y demás, y hoy por hoy no todos los ecológicos y todos los transversales son meramente descriptivos, ¿sí? Por todo lo que se puede hacer. Disculpa que te interrumpa, Mari. Perdón, Romy. Quiero ver cuál es el. Yo le mandé a la Mari unos... ¿Este es el que yo te mandé, Mari? Sí. Ah, bien, ahí está. ¿Este es el que yo te mandé ahora? ¿Del WhatsApp web? Sí. Ya les mandé. Ah, bien. Dos segundos, vamos a Lo que ver. pasa es que le sumé algunos trabajos de lectura crítica. Claro, claro, eso no. Es el que dice que 6 puntos. 2023. Vale. Estudios de caso contrarrestado. Bien. Bueno, y ahora lo que serían los estudios de casos y controles y las cohortes, que vamos a ver ahora, ya entran dentro de esa clasificación como estudios analíticos observacionales, ¿sí? Entonces, veamos un poquito esto justamente que estamos diciendo. Lo primero que vamos a trabajar dentro de esta gran clasificación, como les decía que es bastante estática y se le pueden hacer algunas observaciones, es dentro de los estudios observacionales los diseños de casos y controles. Vamos a ver qué son, para qué sirven, cuáles son las principales dificultades o las principales consideraciones que tenemos que tener, ventajas y limitaciones y cuáles son los tipos. Entonces, un estudio de casos y controles es un diseño de estudio observacional que implica la identificación de individuos con una determinada enfermedad versus otros que no la tienen. O sea, los que tienen la condición o enfermedad en estudio son los casos y los que están libres de esa condición son los controles. Y la prevalencia o nivel de exposición, y ese es un elemento crítico, previa a determinado factor de riesgo, es medida en cada grupo. Es decir, yo voy a medir la exposición en el grupo de casos y en el grupo de control. Entonces, el estudio básicamente empieza con un grupo de casos de una determinada enfermedad y condición y un grupo de personas sin la condición o enfermedad es seleccionado como controles. Es nuestro grupo de comparación. Y el estudio busca entonces comparar los casos y controles en relación a exposiciones previas. Este es el esquema básico. Yo tengo una población en estudio, de las cuales, tengo un evento de interés, y a partir de esa población en estudio voy a seleccionar un grupo de casos y un grupo de controles y voy a averiguar una exposición previa en el tiempo. Dentro de cada grupo voy a poder asignar o identificar quiénes fueron los expuestos a esa situación de riesgo y quiénes fueron los no expuestos. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá un grupo de pacientes de un evento de interés de estudio, son pacientes con cáncer, en comparación con un grupo de personas que no tiene esa condición. Voy a tomar sus antecedentes históricos o voy a hacer, los voy a abordar para identificar ciertas exposiciones a factores de riesgo, y en cada grupo voy a tener algunos que estuvieron expuestos y otros que no, y voy a comparar para sacar conclusiones. Algunos investigadores se refieren a estos estudios como estudios retrospectivos, ¿sí? Pero no es exactamente eso. La temporalidad no necesariamente se refiere a un estudio retrospectivo. Y esto pensando a que esta temporalidad de retrospectivo o prospectivo más tiene que ver desde dónde se para el investigador que con algo concreto relacionado al diseño, ¿sí? Lo que sí, acá sabemos que partimos de una condición, de algo que ya ocurrió, y yo lo que voy a hacer es averiguar cuál ha sido la exposición o el nivel de exposición en cada uno de los grupos. Entonces, de nuevo, tengo una población de referencia de la que surgen los casos, y de esa misma población, idealmente, yo tendría que poder seleccionar sujetos libres del evento de interés, que son los controles.
Entonces, los grupos son formados en base a la presencia o ausencia del desenlace en interés. Los casos pueden ser casos incidentes. Recuerden que siempre que hablamos de incidencia tiene que ver con la identificación de casos nuevos o casos prevalentes, ¿sí? En los cuales no interesa muy mucho el tiempo de evolución que tengan. Y los controles deben representar la exposición en la población que originó los casos. Entonces, yo puedo seleccionar, tengo que tomar ciertas decisiones, digamos, a la hora de la selección de los casos. Puedo ver si puedo disponer de casos incidentes o tengo que trabajar con casos prevalentes, y tengo que tener en cuenta algunos aspectos de la condición de interés o enfermedad para elegir el tipo de caso. Y esto va a depender del objeto de estudio, de la naturaleza de enfermedad, de la historia natural de la enfermedad, de los recursos disponibles y de la duración del estudio. Con respecto a esto de casos incidentes y prevalentes, los casos incidentes, como decíamos, siempre teniendo en cuenta la identificación de casos nuevos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esos casos incidentes? En un cierto periodo de tiempo, algunos pueden curarse, otros pueden persistir estando enfermos y otros pueden llegar a fallecer, ¿sí? Entonces, si yo trabajo con casos prevalentes, me pierdo algunas de esas características o de esos desenlaces, ¿sí? Como la cura o la muerte precoz. Entonces, por eso es que siempre uno debería poder, o la mejor elección sería trabajar con casos incidentes, pero eso no siempre es posible. Entonces, los casos incidentes son todos los casos nuevos que ocurrieron en una población dentro de un periodo de tiempo determinado. Pero esto requiere una evaluación continua de casos en el tiempo. Y por eso es que no es tan prospectivo siempre un diseño de casos y controles. ¿Sí? Ya vamos a ver las variantes que hay. Y los casos prevalentes son los casos existentes, retrospectivos. Los casos prevalentes son los casos existentes en una población en un determinado punto de tiempo o dentro de un periodo de tiempo corto que en general deriva de una encuesta transversal. Entonces, para yo hablar de casos nuevos, supondría poder tener el seguimiento de un grupo de personas, de una población, para poder identificarlos. Mientras que si son casos prevalentes, puedo tener, por ejemplo, a partir de una encuesta transversal, o puedo, por ejemplo, disponer de los registros de un hospital o de los registros de un programa, ¿sí? Y eso me va a dar un pool de casos, aunque no sea la mejor estrategia o la ideal. La principal desventaja de utilizar una serie de casos prevalentes es el hecho de que individuos con curso largo de enfermedad tienden a ser sobrerepresentados, y esto es lo que veíamos acá. O sea, los casos prevalentes sobre todo van a estar integrados por personas que sobrevivieron y que pueden llegar a tener un curso largo en la evolución de la enfermedad, mientras que nos perdemos los cursos cortos, ya sea porque se hayan curado o porque se hayan muerto. Todos aquellos con una duración corta dejan el pool de casos prevalentes debido a la recuperación o la muerte. Los casos prevalentes pueden no representar a todos los casos, dado que justamente no encontramos a los que tuvieron buena o muy mala evolución. Cuando estudiamos condiciones para las cuales es difícil establecer una fecha de inicio específica, es mejor trabajar con casos prevalentes. Y el estudio de condiciones muy raras o cuando tenemos restricciones de tiempo o recurso, también puede ser necesario la utilización de casos prevalentes. Entonces, nosotros siempre por ahí mencionamos las situaciones ideales, pero cuando no estamos dentro de otro marco de diseño o de estudio de otro tipo, que después ya vamos a ver, que permita hacer el seguimiento de un grupo de personas, a veces recurrimos a lo más accesible. Y también cuando tenemos estas cuestiones, digamos, sobre todo en relación al tiempo o a los recursos económicos que podemos llegar a disponer. Entonces, nosotros vamos a tener que pensar en la definición y selección de los casos y de los controles. En cuanto a los casos y su definición, es esencial la existencia de criterios precisos para la definición de casos, para que los casos que realmente tengan la enfermedad o condición de interés
sean incluidos en el estudio. Pero ¿qué pasa con esto? Eso nos lleva muchas veces a que algunos verdaderos casos, pero que no cumplan con todos los criterios de la definición, no sean incluidos o considerados, ¿sí? Pero por otro lado, la aceptación de casos menos documentados, por ejemplo, porque yo lo asuma solamente por una definición sindromática, puede implicar una dilución del grupo de casos con algunos no casos, ¿sí? Disminuyendo la probabilidad de encontrar una asociación verdadera. Y esto sería, por ejemplo, que yo defina caso de dengue a aquellas personas que tuvieron síndrome febril agudo inespecífico y que tengan confirmación por laboratorio acorde al algoritmo diagnóstico del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cuántos de los que tenemos en la base cumplen con ese criterio? Pocos, seguramente, porque se han ido tomando como definiciones más dinámicas y en algunos momentos solamente fueron asumidos por criterio clínico, ¿sí? Ahora, si yo me pongo más amplia en mi definición y digo voy a tener o voy a incluir a todas aquellas personas que hayan tenido síndrome febril agudo en específico en tal periodo de tiempo, que corresponde, digamos, a la situación de brote, pero guarda, que muchos de esos, y eso lo vamos viendo, digamos, cuando ya nos desescalamos en los criterios, quizás no han tenido dengue, sino que han tenido un episodio febril por otra cosa y han sido ahí nomás clasificados. Entonces, como se trata de una investigación, a veces se buscan puntos intermedios, por lo menos. Yo voy a tener que cumplan con la definición de caso y hayan tenido al menos una prueba positiva y hayan residido en tal lugar que estaba en brote y eso, ¿sí? Entonces, de alguna manera me planto con una definición que sea sólida, que no vaya a diluir demasiado, digamos, el grupo que está en estudio, pero que tampoco me acote a 3 personas, ¿sí? Que puedan cumplir con todos los criterios. Entonces, las definiciones de caso, así como se hacen para la vigilancia, en general tienen en cuenta signos y síntomas de manera aislada o en conjunto, como sindromáticos, digamos, exámenes de laboratorio. Es recomendable que se definan o se utilicen definiciones ya comprobadas o aprobadas previamente. O sea, si yo quiero hacer una definición de caso de personas con diabetes tipo 2 o con diabetes, digamos, en general, buscaría alguna definición en relación a lo que está publicado en guías de práctica clínica y demás, para que tenga, digamos, de alguna manera alguna definición clara, o por ejemplo que haya sido utilizada por otro tipo de estudios que ya probaron esa definición. En diabetes tipo 2, por ejemplo, yo tendría que decir que son personas que tengan criterios clínicos y que además tengan tales pruebas positivas por laboratorio, ya sean glucemias alteradas o pruebas de tolerancia, ¿sí? Entonces yo de alguna manera ya digo, este paciente o este caso cumple con la definición de diabetes. O podría ser un poco más sensible mi definición y hacer como hace la encuesta de factores de riesgo, es decir, las personas que autorreferido nos digan que tengan diabetes y que nos puedan decir si están cumpliendo algún tratamiento farmacológico o algún abordaje terapéutico para la diabetes, ¿sí? Entonces yo podría fijar diferentes tipos de definiciones. Se puede escoger casos más específicos de una enfermedad pretendiendo aumentar la eficiencia del estudio, ¿sí? Entonces, si fuera en el caso de diabetes, yo preferiría la definición que es acompañada por los criterios del laboratorio, más que la diabetes autorreferida nada más, ¿sí? Por ejemplo, dice acá casos de adenocarcinoma de endometrio en lugar de cáncer de útero, ¿sí? O sea, yo por ahí me acoto a ciertas definiciones más precisas, a definiciones relacionadas, por ejemplo, a un código específico si estoy tomando una fuente de datos secundaria, para tener más especificidad. Se pueden seleccionar todos los casos de base poblacional o una muestra aleatoria de los mismos y, digamos, esto también tenemos que pensar en lo que está recomendado hacer o cuál sería la mejor muestra de casos y en lo que podemos llegar a hacer o a qué podemos llegar a acceder. Es esencial o también es un punto crítico que los casos
sean representativos de la base poblacional y del perfil de exposición en interés. Entonces, ¿cuál puede ser la fuente de los casos? La población general, grandes estudios, que ya vamos a ver después algunos ejemplos, como es el Framingham, o algunos registros, como por ejemplo los registros de enfermedades como el cáncer, o también lo que se registra, como decíamos recién, en hospitales, otros servicios de salud, programas, ¿sí? ¿Qué pasa? Es como que vamos desde lo de superior calidad a lo de menor calidad, ¿sí? O sea, si yo puedo tomar una muestra aleatoria de casos de cáncer de mama de población femenina general, no es lo mismo que pueda sacar los casos de cáncer de mama que se atienden en el hospital centro de salud. Pero ¿qué es más accesible? Generalmente recurrir a los registros de los servicios, ¿sí? A los registros hospitalarios. Porque es difícil encontrar también muchas veces esa base poblacional. Entonces ya hemos dicho que es necesaria una clara definición conceptual de caso y es necesario también desarrollar una definición operacional para podernos asegurar que todos los verdaderos casos tengan la misma probabilidad de entrar en el estudio y que los que no son casos no ingresen. Entonces, ¿qué es lo esperable o lo teórico? Que los casos incluidos sean obtenidos de una población o cohorte hipotética, que es de donde vienen, ¿sí? Entonces, esto de tener una definición conceptual y una operacional nos permite de alguna manera, y eso tiene que ver a veces con cuando yo hago un diseño con la definición de las variables, saber claramente desde lo teórico qué es lo que voy a medir y desde lo operacional tomar resguardos, como si voy a tomar, por ejemplo, no solo lo sindromático, tal prueba de laboratorio, con cuántas tomas y demás. Bueno, una vez que cumplido, nosotros estamos pasando así, tuk, 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 por eso lleva mucho tiempo, mucha lectura y mucho ejercicio de definición y búsqueda y demás. Una vez que ya tuvimos o hemos definido todas las cuestiones en relación a los casos, también tengo que definir mi grupo de control. Entonces, el control debe estar en riesgo de enfermar. ¿Se acuerdan que en estudio de casos hay control? ¿De dónde partimos? ¿Cómo están las personas, digamos, al inicio? El control de cambio. Es una población Ajá, pero unificada. exactamente. Ya, digamos, tenemos un evento que ocurrió. Tiene cáncer, tiene tuberculosis, tiene diabetes, tiene dengue o tuvo dengue, ¿sí? Entonces ya el evento ocurrió. En cambio, los controles no tienen esa condición, pero sí estuvieron en riesgo de enfermar, porque vienen de la misma población, porque esto, por ejemplo, en el caso de dengue, yo seleccionaría controles del mismo lugar, de la misma área, idealmente, para asegurarme el riesgo de exposición, ¿sí? Entonces, deben parecerse a los casos en todo, excepto en la presencia de la enfermedad o condición de interés. Entonces, deberían ser seleccionados de la misma forma y están expuestos a los mismos sesgos que los casos. ¿Se puede decir de que, de que son extraídos de la misma población? Sí, idealmente deberían ser. No siempre pasa, pero idealmente, y en esto teórico, de que si yo tengo una base poblacional o una cohorte en estudio, yo selecciono de ahí los casos, de esa misma base deberían surgir los controles, ¿sí? Entonces, eso sería, de vuelta digo, desde lo teórico, lo más aceptado, ¿no? Y ahí empezamos a pensar quién es el mejor control, cuál es el universo desde el que yo voy a obtener, digamos, los controles. Y así, si los casos fueron una muestra aleatoria de casos de la población, es decir, yo tengo un registro de todas las personas, de todas las mujeres con cáncer de mama y corrí un muestreo aleatorio, hice un sorteo y saqué algunas para participar, de la misma manera yo tendría que obtener los controles entre las que no tienen esa condición, ¿sí? Entonces, hay algunos criterios que tienen que ver con algunos principios para la comparabilidad, ¿sí? Que tienen que ver con la base de estudio y que si yo, digamos, soy prolijo con definir bien la base de estudio, limito el sesgo de selección, el principio de desconfundimiento, que obviamente tiene que ver con evitar los sesgos de confusión, y el principio de comparabilidad con respecto al sesgo de información.
Entonces, con respecto al principio de la base de estudio, es lo mismo que dijimos. Si yo tengo una base poblacional, de ahí donde yo extraje los casos, de esa misma base poblacional debería poder obtener los controles. Entonces, la base de estudio puede ser primaria, una población que el investigador define de interés, siendo los casos aquellos que tuvieron la condición o el desenlace de interés, y son los llamados estudios de base poblacional. O puede ser secundaria, en la cual la base está definida a partir de los casos captados, y eso es mucho más común cuando tenemos estudios de casos y control de base hospitalaria, donde los casos son pacientes, enfermos, personas atendidas por una enfermedad que nos resulta de interés estudiar en un hospital, y los controles suelen ser individuos que si se enfermasen serían, o es digamos la idea que nosotros tenemos, serían atendidos en ese mismo hospital, ¿sí? Pero ahí ya se pone bastante más flexible nuestro criterio de selección, tanto de casos como para control. Pero la realidad es que si ustedes hacen una búsqueda bibliográfica de estudios de casos y control, van a ver que la gran mayoría son estudios basados en detección en servicios de salud, o en programas, porque es bastante más complicado hacer lo otro. Sí, porque si no habría que salir y buscar los casos por fuera del sistema. Digamos. Tendríamos que tener, digamos, en realidad tendría que haber un registro en el que uno pudiera decir que la gran mayoría de los casos con ese desenlace en interés, nosotros lo tenemos, ¿sí? Cosa que no sucede, sobre todo, digamos, en nuestro sistema de salud que está tan fraccionado, ¿sí? Pero bueno, sí se puede hacer, hay experiencias, pero la gran mayoría de las veces es cuando se trata de diseños de casos y controles, o corresponden a la selección de casos de base hospitalaria, o se hacen, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, dentro del contexto de otro estudio como un diseño de cohortes, ¿sí? Entonces, esto de la selección aleatoria, de andar rifando gente para que, digamos, se incorpore, es más difícil de hacer. Entonces, podemos hacer una selección no aleatoria de la base de estudio. O sea, cuando no es viable hacer esto de lo que estamos discutiendo, podemos hacer una selección no aleatoria, elegir controles hospitalarios, que constituyen una muestra no aleatoria de la base de estudio. Su validad como control reside en el presupuesto de la representatividad, porque son población, por ejemplo, de la misma área de influencia del hospital, por ejemplo, tanto para casos como control. La exposición de interés no interfiere en el motivo para, digamos, internación de los controles. O sea, eso pensando en que yo voy a tener pacientes internados, ¿sí? Por otra causa, por ejemplo, y yo voy a decidir utilizarlo como control. La confusión o el confundimiento, que creo que Elena ya alguna cosita venía diciendo, es una distorsión del efecto estimado o de la asociación, por ejemplo, que existe entre dos variables. Cuando ocurre, cuando hay otro factor que se mezcla o que interfiere en el efecto de la exposición que originalmente estamos estudiando, ¿sí? Eso también hay estrategias para evitar o para analizar en la etapa de análisis, ¿sí? Cómo está, si hay una tercera variable que está, digamos, interfiriendo en el resultado o el desenlace de interés. Entonces, como decíamos, los factores de confusión que ocurren en un estudio pueden ser controlados en el análisis de datos. Y también, factores de confusión no medidos deben tener la menor variabilidad posible. Y ahí hay algunas estrategias, como por ejemplo utilizar un hermano de control, y eso disminuye algunas variables que nosotros no podemos controlar en la práctica, como por ejemplo la variabilidad genética. O incluir un vecino, porque por lo menos sabemos que viene desde la misma área y yo voy a disminuir un poco la variabilidad ambiental o socioeconómica, ¿sí? Eso en cuanto a la selección de control. Bueno, también hay otras estrategias como la restricción, la estratificación o el pareamiento, que es bastante utilizado para reducir esa variabilidad. Pero, ¿qué pasa? Tales estrategias, cuando nos ajustamos más en las definiciones, tanto de la selección de casos como controles,
podemos tener ciertas restricciones también. Y estas estrategias pueden reducir la eficiencia, ya que casos y controles pueden tornarse muy semejantes, ¿sí? Entonces yo tengo un caso de cáncer de mama que vive en la Costanera, que tiene más de 40 años y que tiene antecedentes de familiares de cáncer de mama. Y yo elijo una vecina que tiene las mismas condiciones socioeconómicas, que no tiene cáncer de mama, pero que tiene antecedentes familiares. Entonces por ahí yo puedo tener, digamos, como un sobrepareamiento. Entonces me pierdo la oportunidad de analizar respecto a ciertas variables que sí son de interés, ¿sí? En cuanto a la exposición. O sea, nosotros tendríamos que definir hasta qué punto queremos que se maneje. Exactamente, hasta qué punto, para que eso no signifique un exceso y yo no me pierda. Por ejemplo, a ver, si yo defino la necesidad de parear por edad y por sexo, no voy a poder analizar ni sexo ni edad como variables en el estudio, ¿sí? Porque ya son tan parecidos en ese aspecto que no me va a aportar, yo no voy a poder eso utilizarla como variable de análisis, ¿sí? Bueno, la precisión en la medida de exposición debe ser semejante para casos y control. La comparabilidad es más importante que la representatividad en la selección de los controles. Entonces, bueno, ahí por ejemplo, yo tengo un caso y voy a seleccionar controles hospitalarios. Eso ya vamos a ver. Acá hay, por ejemplo, nosotros podemos seleccionar por cada caso un control o podemos ampliar y seleccionar más de un control por cada caso identificado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo un caso hospitalizado por influenza y voy a elegir un control ambulatorio. Podría ser que sea un caso confirmado de gripe, pero no requirió, digamos, la hospitalización. O puedo elegir dos controles hospitalarios que hayan sido ingresados por otra causa, que no sea influenza, ¿sí? O voy a elegir un control ambulatorio también entre personas que tengan otro tipo de diagnóstico, que no sea específicamente gripe, que son como alternativas a la selección de control, ¿sí? Cuando mi desenlace de interés es la internación, eso es lo que estamos diciendo acá en este ejemplo, ¿sí? Mi desenlace de interés es la internación por gripe, y yo voy a hacer, puedo seleccionar, digamos, o pacientes por gripe, o pacientes, digamos, que hayan sido, que sean ambulatorios o que sean internados por otra causa, ¿sí? Bien, entonces por ejemplo acá dice, los casos en este estudio fueron una muestra representativa de casos de cáncer de mama diagnosticados en la Ciudad de México. Ve acá, esto da la idea de que había un registro de tumores, que puede llegar a tener un registro de todas las personas que en ese periodo de tiempo hayan sido diagnosticadas de cáncer de mama, y por lo tanto yo hago un muestreo. Tengo un estudio de base poblacional, ¿sí? En el que yo selecciono una muestra aleatoria de casos. Y los controles van a ser una muestra representativa de mujeres residentes en esa misma ciudad durante el mismo periodo de tiempo y que no tengan la condición de interés, ¿sí? Suposición: en caso de que las mujeres del grupo control hubiesen sido diagnosticadas con cáncer de mama, estas habrían sido estudiadas como casos. Son del mismo lugar, de la misma región, ¿sí? Si esta suposición se cumple, podemos afirmar que el grupo control seleccionado representa adecuadamente a la población base y puede ser utilizado para hacer inferencias válidas. Entonces, este era un ejemplo como de un estudio de caso control de base poblacional, en donde tanto casos como controles han sido seleccionados por la misma estrategia de muestreo aleatorio, ¿sí? Ahora, tengo casos de mujeres con diagnóstico reciente de POC que acuden para atención médica al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER-CONI, y los controles son otros pacientes que también acuden al CONI en busca de atención médica, pero por padecimientos que no son EPOC, ¿sí? Entonces esa es otra estrategia más de base institucional o de base hospitalaria, ¿sí? ¿Perdón, qué es de POC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En caso hipotético de haber tenido EPOC, en lugar del padecimiento que los llevó al INER, los controles también habrían acudido a ser asistidos a esa institución, ¿sí? Entonces podemos decir que más o menos los controles también representan la base de donde surgieron los casos. Esto, por ejemplo, es una cuestión como bien ejemplificadora, porque el CONI
es un instituto de Santa Fe que atiende enfermedades respiratorias. Entonces es habitual que la gente que reside en esa provincia, cuando tiene condiciones de salud, digamos, respiratoria, vaya para ahí. Porque como decir, bueno, qué sé yo, he tenido un accidente de tránsito y voy al Padilla, más o menos, ¿sí? Entonces por eso a veces esas cuestiones o esas realidades ayudan, digamos, como en la selección del control adecuado. Bueno, entonces, el diseño de casos y controles es una alternativa al diseño de cohortes, ¿sí? En el diseño de cohortes, ya lo vamos a ver después, yo puedo tener el seguimiento de un grupo de personas que al inicio del seguimiento o del periodo de seguimiento estaban libres de enfermedad. Entonces esa es la diferencia con el estudio de casos y controles, donde yo ya parto de un desenlace que ya ocurrió, ¿sí? Entonces, en un estudio de cohorte yo analizo personas expuestas y no expuestas a determinados factores de riesgo y voy a ir midiendo la incidencia de la enfermedad o desenlace en cada grupo. Mientras que en el caso control, como el evento ya ocurre, yo voy a comparar otro tipo de mediciones que sería el odds o la razón, por decirlo de alguna manera, de exposición pasada a un posible factor de riesgo entre personas que tienen la condición o enfermos, que son los casos, y los controles que no la tienen. El cálculo e interpretación del odds ratio es una forma de estimar un riesgo relativo que no podemos medir, ¿sí? Con este tipo de diseño. Bueno, entonces, un estudio de cohorte sigue una población sana. Identifico expuestos y no expuestos para poder observar el surgimiento de la enfermedad en cada grupo, y ahí sí que voy a tener casos incidentes, ¿sí? Los estudios de casos y controles, los individuos enfermos y los sanos son investigados acerca de una exposición ocurrida previamente. Entonces, en un estudio de cohorte, en general yo trabajo con una población completa. En un estudio de casos y controles, en general con una muestra. En una cohorte puedo calcular incidencia. En un caso control, en general no, salvo algunos diseños que me permiten hacerlo. Generalmente las cohortes son mucho más costosas porque suponen un buen tiempo de seguimiento, o sea que hay que contar con más recursos. Las cohortes son convenientes para el análisis de varios desenlaces, mientras que los casos y controles me ayudan con el análisis de varias exposiciones de riesgo. Los dos pueden ser prospectivo o retrospectivo, entonces hay que tratar de sacarse como el concepto de que un caso de control sí o sí es un estudio retrospectivo y una cohorte sí o sí es un diseño de tipo prospectivo. Bueno, cuando el odds ratio que yo obtengo como cálculo de un estudio de casos y controles es una mejor aproximación a un riesgo relativo, cuando se trata de una enfermedad rara, cuando los casos son representativos de todos los enfermos en la población, tanto de los expuestos como no expuestos, y los controles representan a las personas sin enfermedad en la población donde los casos fueron seleccionados. Entonces, cuanto más se pueda o se cumpla con estas condiciones, más próxima va a estar la estimación de odds a la de riesgo relativo, que solamente puedo calcular con incidencia. Si la incidencia de una enfermedad es baja en expuestos y no expuestos, los valores de riesgo relativo son muy parecidos, ya que la mayoría de los individuos se mantendrá sin enfermedad hasta el final del periodo de observación. Por eso es de que las enfermedades raras, digamos, es mejor estimador el odds del riesgo relativo. En cuanto a la estrategia de pareamiento, que ya algo hemos dicho, es la selección de controles en función de una o varias características comunes a los casos: edad, sexo, condición socioeconómica, por ejemplo. ¿Qué ventajas tiene? Aumenta la eficiencia estadística, puede disminuir el sesgo asociado a factores de confusión, puede asegurar la homogeneidad y facilitar la comparación de casos y controles en presencia de exposiciones que son variables en el tiempo, y facilitar también la identificación de los controles. El pareamiento, por cualquiera, o sea, cuando yo selecciono variables de pareamiento y decido aplicar esta estrategia,
puede ser individual o grupal. ¿Cuáles son las desventajas? No poder analizar el posible efecto de riesgo de una variable que se utilizó para parear, es lo que acabamos de decir recién, y el sobrepareamiento. Cuando yo ya tantos criterios, digamos, de pareamiento incluyo, que se hacen muy parecidos los casos y los controles, ¿sí? Cuando yo pareo por frecuencia, primero tengo que contar con todos los casos para poder hacer un perfil de casos. Entonces, con ciertas características, yo voy a seleccionar con la misma frecuencia con la que esas características aparecen en el grupo de casos, yo tendría que tener la selección de mi grupo control. Por ejemplo, si 25% de los casos son casados, los controles seleccionados también tendrían que alcanzar un 25% en esta condición. Y eso es una estrategia de pareamiento grupal. Y después tengo el pareamiento individual. Por cada caso seleccionado para el estudio, se selecciona un control similar en términos de una o más variables específicas. Este tipo de selección de controles ofrece pares de casos y controles. Cada caso es individualmente pareado con uno o más controles. Entonces, por ejemplo, si el primer caso seleccionado es una mujer de 45 años que tenga este índice de masa corporal, yo voy a buscar como control una mujer que tenga esas características. ¿Qué me pierdo? La posibilidad de analizar cuál tanto aporta, digamos, en el desenlace la edad y el índice de masa corporal. ¿Cómo definimos, o sea, hasta qué punto queremos que sean iguales, ¿no? Y bueno, ya depende del desenlace en estudio, de la bibliografía que haya, de las experiencias previas. Por ahí ni la edad ni el índice de masa corporal en el ejemplo anterior quizá estén descritos por otros, digamos, como variables de interés en el desenlace que yo quiero analizar, ¿sí? O sea, por eso tengo que tener como una buena lectura y estar bien al tanto de ciertas cosas en relación a las definiciones para poder tomar esas decisiones también, ¿sí? O sea, por ejemplo, si en la bibliografía dice que ciertas variables no tienen que ver con lo que estamos estudiando, entonces ahí podemos igualarla como para ver. O si tu pregunta no tiene que ver con esas variables, por ejemplo, ¿sí? A ver, si vos ya en tu pregunta querés saber si los factores socioeconómicos tienen que ver con un desenlace, y no debería ser una variable de pareamiento porque no la vas a poder analizar después, ¿no? Cuanto más variables seleccionamos para hacer el pareamiento, más difícil será encontrar un control apropiado, además, ¿sí? O sea, yo tengo que hacer una buena búsqueda para encontrar el control que cumpla con todas esas condiciones. Y bueno, lo que ya decimos, no lo vamos a poder analizar como una exposición que pueda tener cierta, digamos, inferencia en el resultado. Bueno, algunas cuestiones relacionadas al análisis cuando tenemos, digamos, un caso control no pareado versus un caso control pareado. ¿Ustedes conocen las tablas de doble entrada, las tablas de contingencia? ¿Han hecho cálculos de riesgo relativo, de odds? En algún momento como ejercicio, ¿verdad? Bien. Entonces, yo tengo acá una tablita de doble entrada donde las columnas están identificadas quiénes son casos y quiénes son controles, ¿sí? Y tengo las filas que me van a decir quiénes de estos fueron expuestos y quiénes no fueron expuestos. Por ejemplo, yo acá tengo 10 casos y 10 controles. Y sé que entre los casos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 que estuvieron expuestos. Entonces voy a ir a llenar el casillero A de mi tabla de contingencia de doble entrada, ¿sí? Y así voy a hacer para todo. Voy a considerar la comparación de manera libre, comparando la totalidad de casos con la totalidad de controles. Esto es válido independientemente del número de controles seleccionados por caso. Entonces, yo voy a tener el odds de exposición entre los casos, que va a ser expuestos sobre no expuestos, o sea 6 sobre 4, y lo mismo para los controles. Y después voy a calcular fácilmente con, digamos, la razón de productos cruzados, que me da que el odds ratio de exposición es de 3,5, ¿sí? Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, a ver, le pongamos un nombre. Decíamos recién, por ejemplo, EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el consumo de tabaco.
Entonces, quienes tuvieron EPOC tuvieron 3.5 más chance, digamos de alguna manera, de haber estado expuestos a fumar. Así se lee en realidad un odds ratio a partir de un estudio de casos y controles. ¿Cómo es por eso? El que tiene la condición tuvo tantas veces más o menos, porque puede ser digamos menor a 1 también lo que yo encuentre, chance de exposición al factor de riesgo que yo estoy analizando. O sea, no es los expuestos la chance que tienen De enfermar, en realidad. Para ser justos y teóricos, nosotros siempre en un estudio de casos y controles hablamos en función de la exposición, de la chance de haber estado expuestos, de la posibilidad de haber estado expuestos, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros en general interpretamos de otra manera, y decimos, la chance de tener EPOC es mayor entre los que fumaban. Eso es algo como más desde la interpretación que le queremos dar, ¿sí? Pero la realidad es que nos vamos hacia la exposición, no hacia el desenlace, porque ese es el tipo de diseño que tenemos, ¿sí? Ahora, cuando tenemos un caso control pareado, también vamos a hacer esto, vamos a construir nuestra tablita de doble entrada entre controles, ya considerando expuesto y no expuesto, como lo hemos hecho recién, pero para el cálculo del odds ratio solamente voy a utilizar los pares discordantes, que serían en mi tabla de doble entrada, expuestos y no expuestos, digamos, entre los controles y entre los, perdón, tanto en caso como en control. Entonces, yo cuáles casilleros voy a utilizar para calcular en una muestra o en un diseño pareado solamente el B y el C. Entonces, la interpretación va a ser la misma, pero yo no voy a hacer un producto, digamos, o razón de productos cruzados como haría en un caso control no pareado, sino que solamente voy a tomar estos, ¿sí? Que son los pares discordantes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos casos y controles. Tenemos un par discordante porque tenemos un caso expuesto y un control no expuesto. De vuelta acá, un caso expuesto y un control no expuesto. Y así vamos a ir rellenando los casilleros, ¿sí? Entonces, solo para recordar que cuando utilizo estrategia de pareamiento, el cálculo del odds es diferente y solamente utilizando los casilleros B y C, ¿sí? Ya. Y ahora, y pensando en esto de que no todos son retrospectivos, en general nosotros hemos dicho que podemos tener algunos estudios de base poblacional y podemos tener otros estudios que son, digamos, más tradicionales, ya sea de base poblacional o hospitalaria, digámoslo así, y existen otros diseños de casos y controles que ocurren en el marco de otros diseños de investigación y que son bastante frecuentes de encontrar en la bibliografía cuando uno consulta, ¿sí? ¿Dónde está? Perdón, ¿no? Decía Silvana Casa Cuna me ha dicho de que hay una criadora que tuvo hoy que dio positivo de COVID y que fue en contacto eso es 2 diarrea. Yo visito 2 diarreas. Bueno, pero claro, me dijo, parece que hay brote de diarrea. Sí, y cuando abrí uno de los estudios decía que era positivo, no sé qué. Y que asumo que esos dos son diarreas. Y un COVID positivo. Bien. ¿Pero este COVID positivo dentro de la diarrea? No, porque Es una... y vino el rinovirus, el otro. Claro, porque ya cerramos el Ah, ya cerrado. Entonces, Por eso cierro, ¿no? bueno, el de Marcelina era COVID, ya cerró el Ah, ese de... entonces ahí que te cómo procedemos, porque una y Marino me pide las medidas de control por escrito. ¿Otra vez? Pero qué bórrala. No, pero también creo que es otra chica la que está escribiendo porque está desde teléfono. Borra las conversaciones, pero no te queda eso. Yo le mandé la semana pasada de respiratorio. Hay una de COVID, digamos.
Julieta ya no va a ser más. Leo. ¿Se lo conocen a Leandro? Ah, sí, de... Leandro, de Salud Mental. Él es el nuevo director y Julieta va a ser directora o jefa de un área municipal. ¿Cuál Julieta? Julieta Milán. Sí, por eso se venía a despedir. Bueno, sigamos. Dame 2 segunditos. ¿A qué medidas se refería? Yo creo que para los chicos para los casos de COVID. ¿Qué vendrías a pedir? Ah, no sé. O sea, vos dijiste como por... O la semana te dijo que vamos a hacer algo. No, eso me dijo. Ah, porque no sé, porque estaba acá en plena clase. Ah, pensé que te había dicho que vayamos a hisopar o algo de eso. Ok, me dio Bueno. Bueno, habría que aclararle porque no estamos por hacer nada. Todavía por ahora no. Bueno, cuando termine la clase lo hablamos con Silvana a ver qué hacemos con las diarreas y con COVID positivo, otro nuevo porque ya cerramos. ¿Eso de dónde? Acá tengo otro COVID positivo y 2 diarreas. ¿Ya habéis venido a vacunar? Sí, acaban de ser. ¿Y de dónde sale del hospital niño positivo? No, COVID positivo Pero una una cuidadora. Ah, una cuidadora. Y 2 chiquitos con diarrea con shigella positivo. Bueno, ya vamos a ver, terminemos esto y hagamos relax y se van a Silvana con eso. No quiero saber más nada de la casa más. Pobrecito. Bueno, entonces, cuando son dentro del marco de un diseño de cohortes, tenemos los casos cohorte, los casos control anidados, no sé si alguna vez han escuchado, es bastante común. Cuando si ustedes ponen, digamos, algunos de los buscadores, caso control anidado, van a encontrar bastante, ¿sí? ¿A qué hace referencia? Y ya vamos a ver cómo es lo que es una estrategia, digamos, dentro de diseño, de estudios, dentro del marco de una cohorte de seguimiento. ¿Y qué pasa? Cuando yo tengo una cohorte de seguimiento voy a tener, antes de obtener resultados definitivos, un tiempo, que a veces son años. Entonces estos diseños vienen a aparecer como posibilidades a ir encontrando, a publicar hallazgos y demás, sin que la cohorte esté cerrada todavía, ¿sí? Entonces, y después tenemos los casos control cruzado o case crossover. Este sería, digamos, nuestro diseño de caso control acumulativo y tradicional. Sin embargo, siempre hay una cohorte hipotética, digamos, que sería la población de donde viene, ya sea de base hospitalaria o de base realmente poblacional. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tengo selección de controles en una muestra de no enfermos después de la captación de casos. Yo me encuentro con esta instancia, ¿sí? Al final, donde ya tengo la ocurrencia de los casos, ya los levanté, los identifiqué y de la misma fuente voy a tratar, dentro lo más de las posibilidades que tengamos, de seleccionar el grupo de control. Y tenemos estos, que son los varietales. Yo primero que nada necesito que se esté corriendo un estudio de cohorte, es decir, un estudio de seguimiento. Y podemos tener como posibilidad hacer un diseño de caso corte. Entonces yo tengo una población inicial, ¿sí? De esa población inicial, el grupo control va a estar formado por individuos de esa base poblacional que se seleccionan antes de que empiecen a aparecer los casos a medida que ocurra el seguimiento. En esta estrategia, todos los individuos de la base poblacional tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para formar el grupo control, independientemente del tiempo que vayan a contribuir al seguimiento, que es el denominador de persona-tiempo. Entonces yo tengo mi cohorte de seguimiento es esta población que vive en tal región, por ejemplo, ¿sí? O esta población que asiste a cuidados en tal hospital y que yo quiero ver cuáles son los desenlaces que va teniendo. Ponele, es una buena cohorte de seguimiento, ¿sí? Si yo quisiera hacer un diseño así. Entonces, los voy a seguir en el tiempo, en un diseño mucho más largo, costoso, que va a tener resultados dentro de un montón de tiempo, y a medida que van apareciendo los casos, yo los voy incluyendo en mi diseño secundario de casos y control. Pero ¿qué ha pasado? Antes de que inicie el seguimiento, yo ya hice un sorteo dentro de esa población y me resguardé los controles, ¿sí? Entonces ya yo voy a ir
parto de un pool de controles y cada medida que vayan apareciendo los casos que son casos incidentes, son casos nuevos, yo voy a ir haciendo mi recopilación de casos y controles, ¿sí? ¿Se entiende? Yo tengo una población inicial, de largada hago un sorteo, saco los controles y los casos los voy acumulando a medida que van apareciendo en el seguimiento temporal, ¿sí? Bien, esa es una alternativa. Entonces, por ejemplo, yo tengo... Ahí no es retrospectivo. Exactamente. Eso ya hace que el caso control no sea exactamente un diseño retrospectivo, sino que en el seguimiento temporal sea todo lo contrario. ¿Y qué tipo de estudio sería entonces? Es un diseño de casos y controles en su variedad caso-cohorte. ¿Sí? O sea, nosotros ya hemos hablado del tradicional, que me encuentro con todos los casos en un momento dado, busco controles como puedo, chao. ¿Ah? Este otro es, en el marco de una investigación de corte, yo voy seleccionando y hago otro análisis ahí adentro. Tengo casa cuna con los casos de rinovirus y después van ahí apareciendo. Tengo casa cuna y mi desenlace en estudio es síndrome bronquial obstructivo recurrente, por ejemplo. Agarro una corte de niñitos de determinada edad que no tengan todavía síndrome bronquial obstructivo recurrente. Saco una muestrita, que van a ser mis controles. Y en el seguimiento de 1 año o 2 años voy sacando todos los recurrentes que me van apareciendo. Entonces dentro de la misma corte de seguimiento ya hago un diseño de caso y control como caso cohorte, ¿sí? Entonces yo por ejemplo he seleccionado 200 casos que surgieron a lo largo del estudio. Los 200 controles ya los había seleccionado antes, ¿sí? O sea, yo ya había hecho mi sorteo inicial y ya tenía mis 200 controles. Entonces, bueno, lo voy a aplicar la misma tablita de contingencia para poder calcular el odds ratio. O sea, este odds ratio se va a parecer bastante al riesgo relativo cuando yo quiera medir, ¿sí? ¿Por qué? Porque son casos incidentes. Bien. Después tenemos estos otros que son anidados a una corte, ¿sí? Que se llaman también estudios casos control por densidad. La diferencia está, yo tengo mi población inicial, pero no hago ese sorteo de controles antes de iniciar el seguimiento, sino por cada aparición de caso, yo voy a seleccionar un control en el mismo tiempo, ¿sí? Entonces ya no tengo un pool de controles para sacar, sino que por cada casito que va apareciendo, yo necesito seleccionar un control. Lo mismo también está dentro del marco de una cohorte de seguimiento. Entonces, estos estudios que se llaman anidados o que acabamos de decir por densidad, ya hemos dicho, son seleccionados a través de un muestreo de densidad. Un control es seleccionado cada vez que surge un caso, por lo tanto va a ser pareado en el tiempo, ¿sí? Esta expresión viene de densidad de incidencia, que también se utiliza como tasa de incidencia. También entonces vamos a trabajar con casos incidentes. ¿Qué pasa con estos estudios anidados? Es posible obtener diferentes grupos de controles de una misma base. Caso se requiera estudiar más de una enfermedad, por ejemplo. El estudio caso-corte, por otro lado, se puede utilizar el mismo grupo control para diferentes enfermedades. O sea, como son pro y contra que pueden llegar a tener cada uno de esos diseños. En ambos diseños, una persona seleccionada como control puede transformarse en caso. ¿Qué pasa? A ver, yo acá tengo nosotros de entrada hemos hecho un sorteo y hemos sacado controles, pero no sabemos si en algún momento se van a enfermar. Esos controles están libres de enfermedad, pero como voy viendo casos incidentes, por ahí se le ocurre enfermarse en el periodo de seguimiento. Lo voy a pasar a caso, no me voy a hacer demasiado problema. Y lo mismo con esto, ¿sí? Pero en general, los casos, o sea, en el de caso de control retrospectivo se estudia el evento que ya pasó, no es que, claro. No es que se lo sigue. No, por eso es el tradicional. El tradicional es, yo me encuentro con este grupo de casos, de donde sea, porque hice un muestreo, o porque me encontré con un registro de enfermedad, o porque los busqué hoy en el SGH y saqué todos los que había, qué sé yo, ¿sí? O sea, pueden ser, caso, control transversal, entonces en ese caso que hasta un día... Sí, claro, o sea, esas son cuestiones conceptuales, digamos, ¿sí? Y si son casos prevalentes, si son casos incidentes, y también dependiendo del marco de estudio que yo tenga. Si solamente voy a ir a sacar, como vos decís, de manera transversal, lo que hoy puedo sacar del periodo de, qué sé yo,
julio a diciembre del 2023 son estos, no importa más nada, o yo me planto en enero y empiezo a hacer un seguimiento temporal y miro para adelante qué es lo que me encuentro, ¿sí? En cuyo caso ya serían casos incidentes. Pero lo que sí sabemos es que en cualquiera de estos diseños, si yo fui seleccionado para hacer un grupo control y después me enfermé, puedo aportar a los casos, ¿sí? Y después están estos diseños cruzados, crossover. ¿Qué ventaja tienen? Que solamente voy a seleccionar casos. De entrada no voy a definir sujetos de control. Los controles pueden ser los mismos casos en un momento diferente del evento, ¿sí? Entonces se compara la exposición del momento caso con la exposición en uno o varios momentos de control. Y las comparaciones se hacen hacia adentro, hacia intrasujeto, digamos. Entonces, son menos costosos, no tienen sesgos en cuanto a la selección y las posibles variables de confusión se mantienen bastante estables. La confusión potencial debido a edad, sexo, raza o lo que fuera y otras características que pueden ser fijas se eliminan. Entonces, por ejemplo, un crossover, ¿cuándo puede ser? Yo estudio asma, entonces voy a ir viendo los eventos asma, pero una persona con asma o crisis asmática, por ejemplo, yo hoy estoy sana y mañana puedo tener una crisis asmática. Entonces yo puedo ser caso y puedo ser control, porque el evento de interés me permite, digamos, tomar esa consideración. O por ejemplo, el caso es cetoacidosis diabética. Yo hoy la puedo tener y yo misma, aunque tenga diabetes, en otro momento no. Entonces yo puedo actuar como caso y como control, ¿sí? Bueno, ese es otro menjunje que se puede hacer. ¿Qué pasa con los casos y controles y sobre todo con los casos y controles tradicionales? Puede haber sesgo de memoria y tanto, digamos, en relación a los casos como a los controles mismos. El sesgo de memoria está relacionado con la manera en que la información sobre exposición es recordada o relatada por los casos que experimentan un desenlace adverso en comparación con los controles que no. Por ejemplo, a ver, yo he tenido hipertensión inducida por el embarazo, la pasé re mal cuando fui a tener bebé. Me voy a acordar de todo. Cuándo he fumado, cuándo me han diagnosticado, si tomo el remedio, si he hecho actividad, todo. En cambio, yo nunca tengo nada y te preguntan y capaz, sí, es más imprecisa, digamos, la exposición al factor de riesgo en una persona que tiene un evento o que tiene una enfermedad que la que no lo tiene, ¿sí? Entonces, ese es un sesgo que puede ocurrir. Los individuos que experimentan la enfermedad u otro desenlace tienden a pensar sobre las posibles causas de su enfermedad y así tienen mayor probabilidad de recordar las historias de exposición, diferentes de aquellas personas que no fueron afectadas. Con respecto al número de controles, no existe demasiada preocupación, pero en general la razón óptima sería, por cada caso yo voy a seleccionar un control, ¿sí? Se puede trabajar de todas maneras con más de un control, porque a medida que aumentamos el número de controles, también podemos aumentar el poder del estudio. Pero no me debería pasar, y esa razón no debería ser superior a 1, 4, ¿sí? O sea, por cada caso yo no debería tener más de 4 controles. Y si hago en razón de 1 a 1, mucho mejor. Se debe tener en cuidado, porque esto puede, si yo me excedo, digamos, en el número de controles, puedo producir que disminuya la validez y mayor sesgo de información. Bueno, ¿qué desventajas puedo tener en este tipo de estudios? Puede ser difícil seleccionar un grupo de control adecuado, es difícil obtener medidas precisas y no sesgadas de exposiciones pasadas, y bueno, tenemos el sesgo de memoria. Puede ser difícil establecer una secuencia temporal, ya lo dijimos, sobre todo en los estudios tradicionales en los que yo mido exposiciones y desenlace en el mismo tiempo, ¿sí? No son adecuados para la investigación de exposiciones raras, excepto cuando la exposición es responsable por una gran proporción de casos. Si el estudio no es de base poblacional, no es posible obtener estimaciones de incidencia de enfermedad entre expuestos y no expuestos.
Otra desventaja es que en general están restringidos a un resultado único, o sea, no puedo o no voy a medir otros posibles efectos de una exposición determinada sobre la salud. Ya hemos dicho, si yo elijo la estrategia de pareamiento, no voy a poder medir el efecto de las variables que utilice para eso. Si el problema de salud en estudio es muy prevalente, ya hemos dicho también que, o sea, muy frecuente, que se estima cuando supera un 5%, la razón de momios o el odds ratio es un buen estimador de riesgo relativo. Dice no ofrece una estimación confiable del riesgo relativo. Perdón, tenés razón, no ofrece. O sea, si el problema es muy frecuente, el odds ratio no es un buen estimador de riesgo relativo. Eso es lo que habíamos dicho en las diapos anteriores también. En cuanto a las ventajas, son más eficientes en relación al tiempo y al costo. Seguro que es mucho más afrontable hacer un estudio de casos y controles, sobre todo si es un estudio de casos y controles tradicional versus el seguimiento de una corte. Permite investigar diferentes factores de riesgo posibles para una misma enfermedad o desenlace, no así diferentes desenlaces, que es lo que hemos dicho recién. Y son particularmente adecuados para la investigación de enfermedades raras o enfermedades con largo periodo de incubación. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer una corte de seguimiento esperando que aparezca un caso incidente de una enfermedad muy poco frecuente, voy a estar para siempre esperando. En cambio, si yo ya tengo un pool de personas que tienen esa condición, que no es muy frecuente, puedo trabajar con eso. Bueno, entonces, menos tiempo, menos costo, no vamos a esperar demasiado tiempo para conocer las respuestas, puedo necesitar un número menor de sujetos y dependiendo de ciertas características, como ya hemos dicho, representatividad, simultaneidad, homogeneidad, puede ser un estimador bastante cercano del riesgo relativo, que es lo que podemos estimar solamente cuando medimos incidencia. Y creo que está en la final. Bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Había otro que habíamos mandado que era más cortito, que dice caso control, para que lo veamos. No sé si lo tengo acá. ¿Ro? Vos tenés acá, a ver si está, creo que es Las otras clases son uno que tiene poquita. Sí, este que es chiquitito, que es como a modo de repaso. Bueno, entonces por ejemplo hemos mencionado un caso control clásico. Siempre yo tengo una corte hipotética, una población de base, que algunas veces en la práctica me pueda aproximar más a un muestreo de esa población o no, pero siempre todas estas cosas ocurren en el marco de una corte hipotética, de donde yo voy a obtener casos y voy a tratar de diferenciar quiénes de esos casos estuvieron y no estuvieron expuestos a una determinada exposición, y lo mismo para los controles. Y esto de la base poblacional, idealmente los controles deben ser una muestra de la población que dio origen a los casos, ¿sí? Ya hemos mencionado algunas estrategias que me ayudan más o menos a cumplir con esa condición. Entonces, yo voy a calcular un odds de exposición en ambos, en los casos y en los controles, ¿sí? Y voy a calcular entonces el odds ratio, tratando de que sea el mejor estimador de riesgo relativo cuando no tengo la posibilidad de tener incidencia. Y voy a hablar de chances de exposición, que es lo que hemos dicho recién, a pesar de que la interpretación siempre terminemos haciéndola mirando al desenlace o a la enfermedad. O sea, los que tuvieron tal enfermedad estuvieron más expuestos, digamos, a determinado factor de riesgo. Sin embargo, yo en realidad, para ser justo, miro hacia la exposición siempre y no hacia el desenlace. Bueno,
esto es lo que hemos mencionado con respecto, digamos, a si yo ya esta corte de seguimiento existe como tal y mi estudio de casos y controles se desarrolla dentro del marco de un estudio de seguimiento de cohorte. Ya hemos dicho que si yo selecciono los controles antes del inicio del estudio, voy a tener un diseño de caso corte, ¿sí? Y cuando yo tengo un estudio de caso control anidado, cada vez que encuentre o aparezca un caso incidente, yo voy a ir seleccionando un control en consecuencia, ¿sí? Y si es un crossover, un caso puede comportarse como control, y esto es adecuado para determinados desenlaces en los que en general tenemos periodos intercríticos en que no todo el tiempo tengo la condición en estudio, sino que puedo también estar libre, ¿sí?, de ese desenlace. Bueno, esto, si yo tengo un estudio no pareado, como habíamos dicho, yo voy a ver qué tantos de los casos estuvieron o no estuvieron expuestos para poder, digamos, lo mismo con los controles, y hacer, digamos, mi razón de productos cruzados para estimar en cada uno de los grupos el odds y luego la razón u odds ratio que me va a permitir hacer mi interpretación en cuanto a la fuerza de asociación de un desenlace con una exposición, ¿sí? Y como habíamos dicho, solamente esto de que cuando yo tengo un pareamiento, tengo un estudio donde se aplica una estrategia de pareamiento, ya voy a considerar para el cálculo de los ratios solamente los pares discordantes, que si vemos la tabla de doble entrada, va a ser, digamos, la que corresponde a los casilleros B y C. La interpretación va a ser la misma. Bien. Y ahí estamos con los casos de control. ¿Se entendió? Bueno, ¿cómo era esto, Eri? Pongo pausa acá. ¿Cómo era, Polo? F10. ¿Y pongo pausa? No, para poner pausa no, para poner stop, digamos. Claro, pero acá ya tengo el... Acá. Si le quieres parar,